Bienvenidos a este espacio de inquietudes bíblicas, donde nuestro principal objetivo es procurar darle respuesta a todas esas inquietudes que generan interrogantes en el corazón del ser humano. En el día de hoy tenemos la siguiente pregunta: ¿es bíblica la predestinación? Bien, cuando nosotros hablamos de predestinación, la palabra predestinar significa escoger a alguien de antemano, anticipar a alguien para algún fin. Entonces, para nosotros saber si es bíblica la predestinación, conviene que leamos la palabra de Dios para ver si la Biblia habla de la predestinación. Cuando nosotros nos dirigimos a Efesios capítulo 1, verso 3 al 5, observamos que la palabra de Dios dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí observamos en este pasaje bíblico, cuando leemos en el verso 4, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, se está refiriendo a la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Se está incluyendo Pablo y está incluyendo a los hermanos en Cristo en Éfeso. O sea, Pablo se está refiriendo a la iglesia y Pablo le está diciendo que Dios la escogió desde antes de la fundación del mundo, que es lo mismo que la palabra predestinar, escoger, anticipar antes de a alguien para algún fin. Y cuando leemos en el verso 5 dice: y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estamos viendo aquí en el verso 5 que dice, Pablo le está diciendo a la iglesia: Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí la Biblia está hablando de predestinación. Y si la Biblia habla de predestinación, eso significa que la predestinación es bíblica, ya que el concepto de la misma aparece en la palabra de Dios. También cuando nosotros nos dirigimos a Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30, dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuevamente vemos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 29, donde dice que hay un grupo específico que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, y luego vuelve a aparecer el concepto de predestinar en el verso 30, donde dice: a los que predestinó, a esto también llamó. Desde luego que la palabra de Dios habla de la predestinación, por lo cual podemos decir que la predestinación es bíblica. Ahora, lo que no está claro en muchas personas es entender el concepto de la predestinación. Desde luego que ninguna persona puede salvarse por su propia cuenta. Jesucristo dijo que nadie viene a Él si no le es dado por el Padre. Ninguna persona se puede salvar por su propia cuenta. Para que un ser humano pueda ser salvo, depende de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que por fe somos salvos, por la gracia de Dios. Y esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano, por su propia fuerza, por las muchas obras que haga, puede comprar su salvación. Dependemos de la infinita gracia de nuestro Dios. De manera que cuando hablamos conforme a esta pregunta, si la predestinación es bíblica, basta con leer el concepto de la misma en la palabra de Dios
para reconocer que la predestinación es bíblica. Usted puede dejarnos sus preguntas e inquietudes en los comentarios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.